Nadie podría imaginarse que detrás de esa bonita sonrisa de Mickey Mouse se esconden las historias más perturbadoras de los cuentos infantiles de Disney, como es con La Bella Durmiente, que su historia real, la principal y original, es más perturbadora de lo que muchos piensan, y que estoy seguro que después de terminar de ver este video vas a empezar a ver las caricaturas de Disney de otra forma. Yo soy Andrés y esto es Dark TV. La verdadera historia fue escrita por Jean-Baptiste Basile, un extraño italiano que solía escribir cuentos un poco perturbadores. Cuando él murió, su hermana tomó sus cuentos y los publicó en 1634, en un libro que fue algo peculiar, el cual fue prohibido durante un tiempo. Debido a esto, los hermanos Grimm y Charles Perrault se inspiraron para crear los cuentos que hoy en día conocemos. El cuento original se titulaba Sol, Luna y Thalía. Es que a diferencia del cuento que todos conocemos por Disney y los hermanos Grimm, este menciona cómo un rey de un pueblo de Europa Central deseaba tener a un hijo varón, pero no le fue posible, pues su esposa dio a luz a una niña, lo que provocó una furia en el rey, el cual golpeó a su esposa dejándola casi hasta el punto de morir. Debido a esto, la reina decide poner una maldición a su hija. Tiempo después, la princesa en su cumpleaños número 15 se pincha el dedo con una astilla y acto seguido hace que se quede en un gran sueño. Parecía muerta. Al no poder despertar, el rey decide suicidarse. Desde aquel día, el castillo quedó embrujado y un poco parecido a lo de la película. Pasaron los años y el reino entraba en el declive y el olvido. Muchísimo tiempo después, un viejo rey estaba cazando cerca del castillo. Al llegar allí, descubren un pequeño cuarto a la Bella Durmiente, de la cual se enamoró perdidamente. Y ojo, y pongan mucha atención, debido a esto decide violarla en varias ocasiones a tal punto de dejarla embarazada. 9 meses después, con ayuda de las hadas del bosque, da a luz a 2 bebés, Sol y Luna. Como es de suponerse, de allí viene el nombre del libro. Después del parto, las hadas ponen a los bebés junto a la princesa, y en unos momentos su hijo Sol chupa el dedo que tenía la astilla y así rompe la maldición que había dejado la madre de la Bella Durmiente. El viejo rey, al enterarse que había despertado la Bella Durmiente, llevó a la princesa y a sus hijos a su reino. Pasado el tiempo, la esposa se entera de esta terrible historia y decide mandar a matar a los hijos bastardos del rey, y escuchen bien, quería convertirlos en comida. Pero lamentablemente para esta mujer ese plan no tuvo ningún éxito, y debido a esto, el rey ordena quemarla como si fuera una bruja para así poder vivir feliz con su amada Bella Durmiente y sus hijos, y vivieron felices para siempre. Así como esta perturbadora historia, hay demasiadas de las cuales los hermanos Grimm y Disney se quisieron inspirar, pero esa inspiración fue muy perturbadora. Por eso en el canal ya hemos hablado de muchas películas, series, donde fueron basadas de hechos muy perturbadores, que fueron peores que los vistos en las películas. Por eso les recomiendo que se vayan a mi canal y que vean esos videos. En la descripción les dejaré el link donde podrán ir directo a ver todo eso. Pero yo dejaré el video hasta aquí. Yo soy Andrés y esto es Dark TV.